Ahí está, ¿Listo? profe. Buenísimo. Bien, entonces, teníamos las distintas preguntas, las preguntas de Vincent Marqués. Lo que les voy a pedir es que las vayan leyendo. Yo las leo ahora, las 4 juntitas, y a medida que van respondiendo, las van leyendo. La primera era, ¿cómo define a la sociedad el autor? ¿De qué manera la sociedad se impone sobre el individuo? ¿Qué significa normalizar algo? ¿Y en qué medida lo planteado por Marqués se relaciona con la empatía? A ver, gente de la A a la B, ¿quién quiere responder a la primera, a la segunda, como quieran? Voluntarios, voluntarias, piensen que esto no es ni una lección, ni una evaluación, ni nada. La idea es que entre todos respondamos a estas preguntas. Yo, profe, a mí me parece que lo que quiso preguntar es, lo que es natural se considera una construcción social, pero que también también se puede modificar, Sí. porque es una imposición inconsciente, ¿no? Ujú. De la sociedad. Bien. Bien. ¿Alguien que quiera agregar algo a lo que recién respondía el compañero? Profe, yo Sí. cité en realidad, o sea, Bien, bien. anoté que el autor define a la sociedad como una sociedad capitalista con Sí. predominio masculino, Ujú, donde esta está en una etapa donde se la llama sociedad de consumo, donde la ujú. cabeza de la familia es un hombre asalariado que tiene una esposa que se encarga de los quehaceres de la casa, se encarga de los hijos y tiene preparada la comida para la hora en la que el esposo llega a la casa. Eso fue más o menos lo que yo anoté. Fue más que Bien. nada citar una parte y una parte del texto. Profe, yo puse lo Perfecto. mismo. Perfecto, muy bien. Bien, ahí aparecí. Podemos sumar las respuestas de ambas con lo que había dicho el compañero recién, diciendo que Vincent Marqués describe de esa manera la sociedad, y pueden incorporar la cita, y que esa forma de descripción tiene que ver con que esa sociedad es una construcción, que si tuviera que definir a la sociedad del feudalismo, la definiría distinta porque los hombres la construyeron de otra manera. ¿Sí? Es como algo construido, retomando un poco lo que decía el compañero, y con las características que mencionaba Brenda. Ya está grabando, Andrea, está grabando tu compañero Rodrigo. Bien. Profe, yo agregué a eso, Sí. puse que nos marca no solo un grado de conceptos de satisfacción de las necesidades, sino una forma de sentir esas necesidades y canalizar nuestros deseos. Bien, perfecto. Muy, muy bien y muy pertinente, y amplía más a la definición de sociedad, porque tiene que ver justamente con cómo condiciona al hombre, desde esta visión que decíamos, más estructuralista. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más a esta primera respuesta? ¿Estamos? Pasamos a la segunda. Bueno, a ver, la idea es que así, se vayan respondiendo de esta manera. Si esa pregunta hubiese sido una pregunta de parcial y si hubiese respondido con lo que dijeron todos ustedes, estaría perfecta. ¿Sí? Porque no solamente responden al concepto, sino que además desarrollan, explican, citan al autor. Vamos con la segunda pregunta, que decía, ¿de qué manera la sociedad se impone sobre el individuo? Bueno, un poco lo contestamos ya, pero ¿alguien pudo poner algo más? ¿Alguien amplió la información de las personas que tenían estas 4 preguntas? Yo puse que nos hacen hacer cosas que están estipuladas, que deberíamos hacer. Por ejemplo, trabajar, consumir, amar, divertirse, disfrutar, tener amigos, crecer y envejecer. Bien, 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 bien. Está muy bien eso. Profe, Sí, yo tenía sí, una Agustín. duda, si Dale. se podía relacionar con el Emil Durkheim y Weber. Sí, totalmente. Sí, Porque tipo, lo estuve relacionando yo y tipo, puse como que el peso de la sociedad hace que el hombre no actúe por instinto, sino por pensamiento, entre, bueno, otras cosas. Pero tipo, tenía dudas si lo podía relacionar con eso. Sí, no, de hecho, la relación que hiciste está muy bien. ¿Tenés ganas de leer lo que escribiste? Tengo un poquito de miedo porque no sé si está bien. Ay, yo te voy a golpear virtualmente. No es por eso, sino que tipo, me enfoqué mucho en esta y no sabía si estaba bien.
Dale, Puse dale, que- dale. A ver. Puse, bueno, el texto de Vincent lo relaciona con Emily Durkheim desde el punto de vista en que la sociedad es quien precede al individuo y define las pautas a que éste debe ajustarse. Se puede relacionar cuando el señor Timoneda tiene que ir a trabajar para adaptarse a lo que la sociedad en sí se le impone, porque gracias al trabajo remunerado y puede pagar impuestos, o mismo en el que, tipo, como la sociedad es machista en ese entonces, el hombre era el que se hacía cargo de todo, y que la mujer quizás era mal visto de que si trabajaba hacía valer sus derechos. Como que ese era mi relación, de que el peso de la sociedad hace que el hombre actúe por instinto y no no actúe por instinto, sino por pensamiento. Algo así. Está muy bien. Está muy bien tu respuesta. Muy bien relacionado. Sí, muy bien Bueno, relacionado. A ver, me alegro. Bien. está bien, está muy bien, Agostina. Lo podías haber relacionado, como vos lo hiciste, con el pensamiento más de Weber, y también se podía haber relacionado con Durkheim cuando dice que cuando uno nace en una sociedad va incorporando los mandatos. Sí. Pero está muy bien. La idea cuando empecemos a vincular textos es eso, que podamos conectar los conceptos. Está muy bien. Perfecto. Gracias. No, de nada. Vamos con, decía bueno, la segunda un poco la respondió recién Agostina, muy bien, vamos a la tercera. ¿Qué significa normalizar algo? Acá tenemos que ir al concepto de lo normal, norma, natural, naturalizar. ¿Qué significaría normalizar? Yo puse, Profe, profe, A ver, Graciela y después Brenda. dale, que son como costumbres que las vamos normalizando según nuestra cultura, educación, religión, creencias, y que es algo que se puede cambiar, o sea, que lo podemos cambiar. Ujú. Bien, que cuesta, pero que se puede cambiar, sí, totalmente. ¿Y Brenda? Era algo similar. O sea, puse, Ujú. para mí normalizar algo significa meterlo en la sociedad, repetirlo generación tras generación, tomándolo como una costumbre para uno. Así las próximas generaciones tomarían esta acción como algo normal. O sea, es Ujú. porque nosotros, por ejemplo, aprendemos todo de nuestro círculo familiar. Ujú. Y hoy en día tomamos como normal, por ejemplo, comer un 29 ñoquis, por ejemplo, porque Tal nuestra cual, familia lo sí. hacía así. Ujú, Entonces, ujú. como algo normal ya. O sea, no saqué del texto, pero fue un concepto más o menos así. Está muy bien, y además vuelvo a reiterar la relación de la palabra normal con norma. ¿Sí? La norma es una ley. Cuando nosotros hablamos de las normas sociales, es lo que es correcto hacer, es lo que está permitido hacer, es lo que se debe hacer. ¿Sí? Retomo un poco el ejemplo que había dado cuando vimos este texto, la canción de Serrat, la de los chiquitos que le dice eso no se toca, eso no se hace, eso no se rompe, digamos, desde chicos vamos incorporando estas normas que terminan normalizando ciertas conductas. Entonces, para determinada sociedad que la mujer vote era anormal, porque la conducta, la norma, era que solo opinaban y participaban de la política los varones. Para determinada sociedad era anormal que personas del mismo sexo se casen, porque la norma indicaba que el matrimonio es heterosexual. Entonces, a partir de esta normalización, se terminan instaurando comportamientos que también tienen un origen social y que luego, obviamente, pueden modificarse, pueden cambiar. Bien, y la última pregunta era un poco más reflexiva, no tanto atada al texto, tenía que ver con una interpretación del texto para después poder explicarla, que decía la pregunta: ¿en qué medida lo planteado por Marqués se relaciona con la empatía? ¿De qué manera ustedes creen que esto que plantea Vincent Marqués se puede llegar a relacionar con la empatía, que es justamente pensar como otro, ponerse en el lugar del otro? ¿Puedo leer lo que puse? Sí, sí, obvio. Dice, puse, lo planteado por Márquez se relaciona con la empatía al momento en el que llama al lector a mirar por fuera de nuestro entorno, hablando de cómo la sociedad podría ser de otra manera. Todo el tiempo hablando de cómo ciertas situaciones podrían ser de otra manera, poniéndose en el lugar de Timoteo cuando vive su día a día dentro de una rutina, cumpliendo su rol en la sociedad y en la familia. Rol impuesto por la sociedad, o sea, eso más o menos. Está perfecto. Yo no agregaría más nada porque está muy bien la reflexión, haces una cita también al texto. Cuando yo digo cita, no solamente es necesario que
se ponga lo que dice el autor, sino también hacer referencia a lo que ejemplifica el autor o en el sentido en el que lo expresa. Y está bueno la forma en que lo pudiste vincular, Brenda, porque justamente la empatía tiene que ver con eso. Si yo no tengo una mirada empática, yo pienso que lo que yo hago bien y lo que hace el resto está mal, y entonces ahí tampoco puedo interpretarme bien a la sociedad. O sea, pienso que lo que hago yo es la norma. Entonces, si la gente no vive como yo vivo, viven mal. Y eso obviamente lleva a una situación contraria a la empatía. Empatía es entender que hay distintas tradiciones, distintas culturas, distintas formas de ver al mundo. Bien, ¿algún comentario, alguna duda, consulta o algo con este texto? ¿O ya lo podemos archivar y pasar al segundo? Si no hay más comentarios ni más dudas, voy a pasar a leer las 4 preguntitas que tenían que ver con la sociología clásica de Portantiero para empezar a responderlas. Ahí ya sería la gente con C y D. ¿Cuál es el contexto histórico en el que nace la sociología? ¿Qué plantea el positivismo? Definir hecho social según Durkheim y qué rol asigna Weber a la racionalidad en el hombre. A ver, la primera, ¿cuál es el contexto en el que nace la sociología? Ese estaba re clarito en el texto, se lo podía inclusive contestar con una cita textual. ¿En qué contexto nace la sociología? A ver. Profe, yo puse que la sociología nace en el momento revolucionario de constantes crisis, siendo un producto del siglo XIX y mediando con el nuevo orden. Cuando este comenzó a madurar y se generalizaron entonces las relaciones del mercado y el liberalismo, dentro de esta flamante nueva sociedad aparecen nuevos conflictos distintos a los del pasado. Entonces podemos decir que la aparición de la sociología se da en la Revolución Industrial. Bien, bien, estaba perfecto. Tiene que ver con este desorden al que hace referencia, con el desarrollo del capitalismo, con todas estas cuestiones que en algún momento la sociedad se planteó que había que resolver. Con este desorden, por eso se plantea la sociología como una ciencia del orden. Muy bien, Araceli, buena respuesta. Vamos con la segunda pregunta, que era, ¿qué plantea el positivismo? A ver, alguien de C o D, o alguien que le haya respondido, aunque no tenga que no le haya tocado esta respuesta. ¿Qué era el positivismo? ¿Qué planteaba? ¿Cuáles eran sus ideas? Profe, Sí, Ignacio. sí, yo puse plantea contribuir a poner orden en una situación social que se definía como anárquica y caótica mediante la construcción de una ciencia que en manos de los gobernantes pudiera reconstruir la unidad del cuerpo social. Bien, está muy bien. Sí. Respecto al positivismo, ¿qué más podemos decir? ¿Qué afirmaba el positivismo? El positivismo es el que va a poner en la cumbre del conocimiento a la ciencia, ¿sí? El que le va a dar autoridad a la ciencia. El positivismo, no sé si pudieron marcar esa parte, planteaba que había 3 etapas en la historia o en la evolución del hombre. ¿Pudieron marcarlas, identificarlas? Yo puse que plantea estudiar a la sociedad como se estudia la naturaleza. Bien. Indican que esta misma será comparable al modelo del organismo, mediante un análisis de sus partes y otro de su funcionamiento. Aunque según el texto, el positivismo no solo está enfocado en estudiar a la sociedad como disciplina, sino que también contra el negativismo de la filosofía racionalista. Bien, ese es el método, de ahí va a nacer la sociología, por eso es importante. El positivismo va a marcar 3 etapas en la edad del hombre. La etapa teológica. La teología, la metafísica, la sí, positiva, ¿no? Y la positiva, teológica, metafísica y positiva. La teológica en la que la explicación pasaba por Dios. ¿Sí? Si fueron a escuelas confesionales o religiosas, una materia era teología, educación en la fe. ¿Sí? La explicación del mundo pasaba por lo religioso, por la Biblia, por las verdades reveladas por la Iglesia Católica. Una segunda etapa tiene que ver con la etapa metafísica, donde son las ideas generales las que van a explicar el funcionamiento del mundo. Pero eran ideas, eran abstracto, no había un correlato con la realidad, que es lo que nos va a dar el positivismo. Porque el positivismo, a tomar el método de las ciencias naturales, lo que nos va a indicar es, yo tengo que observar
en una especie de laboratorio lo que estoy viendo, y a partir de ahí saco las conclusiones para justamente poder dar una hipótesis, poder dar una explicación a esos fenómenos. ¿Se entiende esto? La diferencia entre las distintas etapas. Una etapa en la que la autoridad pasaba por el pensamiento religioso, los dogmas, lo que no se discute. Una segunda etapa en la que los grandes conceptos son lo que nos lo van a explicar, pero que no tienen un correlato con la realidad. Y una tercera etapa en la que, a partir de la observación de la realidad, yo saco conclusiones. Y esas conclusiones muchas veces están obviamente acotadas a ese descubrimiento científico puntual. Y, como decía al principio Ignacio, tiene que ver con las clases dominantes esto. Pensemos que el positivismo va a generar una teoría como la teoría de la evolución, en Darwin, que luego va a ser aplicada a las sociedades. Entonces Gran Bretaña va a justificar su posición de potencia colonial con el darwinismo social, diciendo que hay pueblos atrasados, que hay pueblos más fuertes, y que los fuertes tienen que dominar a los débiles. ¿Sí? En este sentido está bueno la conexión con lo que sucede a nivel científico, con lo que sucede a nivel del poder, a nivel de las clases dominantes. Y la burguesía es la clase clave acá, ¿sí? Es la dueña de la riqueza y es la que va a transmitir no solamente sus valores, sino su visión del mundo, su interpretación del mundo, que es una interpretación, una visión distinta porque su experiencia es distinta. Tiene una experiencia material distinta a la de los trabajadores. Pero bueno, nos fuimos de la pregunta. Profe, Y sí. a mí no me correspondía estas preguntas, pero quiero hacer una consulta en base a mi apunte. Sí. Yo acá tengo escrito de Spencer como liberal, lo tengo como un líder del positivismo, que se basa en Darwin. Sí. Y bueno, me dicen, no hay diferencia entre el estudio de la sociedad y la naturaleza, sociedad vista como un organismo vivo. Y tengo una flecha que deriva el funcionalismo, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo es lo del funcionalismo? Eso no me acuerdo bien. Bien. Spencer es el autor por excelencia de esto que estaba mencionando recién, el darwinismo social. Él es el exponente más claro del darwinismo social. Como lo que van a plantear es trasladar la forma de trabajo, la forma de conocimiento de las ciencias naturales a las ciencias sociales, van a plantear que la sociedad es un cuerpo. Entonces de ahí nosotros tenemos las teorías funcionalistas, donde lo que explican es que distintos sectores sociales, distintas personas cumplen funciones dentro de ese cuerpo gigante que sería la sociedad, a partir de la función que cumplen. Por eso se le denominan teorías funcionalistas. Son las teorías que, por ejemplo, cuando hablen de la delincuencia, van a plantear que el delincuente es un organismo que hay que expulsar de la sociedad. Hay que extirparlo, como habría que extirpar un tumor maligno, por ejemplo. Todo aquello que está perjudicando a la sociedad de esta visión, habría que extirparlo porque no cumple una función positiva dentro de la sociedad. Más o menos por ahí va. ¿Quedó, Lucas? Más o menos. Perfecto. Sí, muchas gracias. No, de nada. Vamos a la próxima pregunta, que es sobre el hecho social. Profe, yo puse que los hechos sociales son el estudio de la sociología, que lo estudian como cosas, que consiste en la forma de pensar y de sentir que ejerce presión exterior sobre el individuo. Es decir, que lo obligan a actuar, lo coaccionan en determinada dirección. O sea que la objetividad y exterioridad del mundo social está por encima de los individuos concretos. Está perfecto, está perfecto. En principio, como vos bien decías, Sofía, tiene que ver con el objeto de estudio de la sociología. Para Durkheim, el objeto de estudio son los hechos sociales, y los hechos sociales tienen que ver justamente con esta coacción que ejerce la sociedad sobre el individuo. Por eso es un concepto tan importante dentro de la teoría de Durkheim. No agrego nada más a lo que dijiste porque está muy bien. Y la última tenía que ver, como había dicho antes, la racionalidad en Weber, en el hombre. Habíamos dicho que era muy importante para Weber la racionalidad del hombre. A ver qué pudieron responder en esta última pregunta. ¿Alguien más de...? Sí. Yo puse, Weber considerará como unidad de análisis a los individuos precisamente porque son los únicos que pueden albergar fines e intenciones en sus actos,
se reencuentra en la consideración sobre el papel que el sistema de valores y el orden normativo juegan en el comportamiento humano. Bien, 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 bien. Esta diferenciación es clave. Para Weber, el hombre se diferencia del resto de los seres vivos por su capacidad de pensar. Y desde esta concepción de ser racional, él desarrolla su teoría. Para Weber sería ilógico plantear que el hombre es un ser racional y que permite que la estructura se le viene encima. Como es racional, puede manejar esa estructura, puede actuar en el marco de esa estructura. A ver, finalizando este segundo autor, ya tenemos el texto de Marqués y este texto de Portantiero, lo que quiero recalcar es lo siguiente. Las mejores respuestas son las respuestas en las que ustedes redactan a partir de lo que ustedes pueden encontrar en sus apuntes o en las ideas que ustedes tienen, y en esa redacción incorporan a los autores. Si ustedes solo harían copia textual, faltaría el análisis propio. Si ustedes hacen solamente escribir lo que recuerdan, faltaría la fundamentación en el texto. La mejor respuesta es la que puede integrar esto, que obviamente que no es fácil y lo recontraentiendo, pero bueno, es un ejercicio, es ir probando hasta que sale. Vamos con el tercer texto, que era el de los autores varios. Describir la organización social del feudalismo, explicar las relaciones de dominación durante el feudalismo, qué rol ocupó la burguesía en el orden feudal y establecer diferencias entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Acá tenían que responder E, F y G. A ver, ¿qué pudieron responder respecto a la primera, que era la organización social, el orden social del feudalismo? Esta era recontra clara y si bien hay que poner de lo propio, podría haberse respondido con una cita textual porque lo dicen muy claro los autores. ¿Quiénes conformaban la sociedad feudal? Profe, ¿yo puedo leer? Sí, obvio. La sociedad podía dividirse en los hombres libres y aquellos que no lo eran. Los siervos, que no eran hombres libres, tenían ciertos derechos jurídicos, los que los diferenciaban claramente de los esclavos. Estaban unidos a la tierra y si ésta cambiaba de dueño, no se desligaban de ella. A continuación, le seguían los del clero rural, quienes eran hombres libres pero con una condición social inferior. Y por último, los que pertenecían a la nobleza, el rey, los señores feudales y la iglesia. Estos se establecían por la sangre, es decir, que se heredaba, por lo que la movilidad social era muy escasa. Perfecto, está muy bien tu descripción. Lo único que cambiaría, Milagros, lo invertiría. Pondría al principio los que tienen más poder y al final los que tienen menos poder. Es lo único que modificaría porque, como escribimos nosotros, muchas veces se enumera de esa forma, desde arriba hacia abajo, de lo más poderoso a lo menos. Después, la descripción de cada sector está perfecta, está muy bien. La segunda pregunta de alguna manera se relaciona con esto que leía recién la compañera, porque había que explicar las relaciones de dominación. Un poco al describir los sectores sociales se explicó, pero ¿quién pudo responder esta segunda pregunta? A ver, alguien que no haya sido Milagros, a ver si pusieron algo distinto. ¿Cómo se expresaban las relaciones de dominación en el feudalismo? A ver, Lorena. Sí, había un modo de producción feudal, es decir, servil, sectores con privilegios y sin. Es un modo de trabajo que ya no descansa sobre el trabajo esclavo, descansa sobre el señor feudal, que es el que tiene el dominio absoluto sobre aquellas que no lo tienen. El dominio absoluto de la tierra, sí. Se cortó el audio sobre el final, pero está muy bien. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma de producción y con la diferenciación en estatuto jurídico de las personas con privilegios y las personas sin privilegios. Como bien decía hace un ratito Milagros, se diferencia al campesino del esclavo, pero el campesino sigue siendo un sujeto que no tiene los mismos derechos que los señores feudales, que son los propietarios de la tierra. La propiedad de la tierra le daba derecho a poder explotar a otras personas. Y la última pregunta de este texto es... No, perdón, quedan dos. Una es, ¿qué rol ocupó la burguesía en el orden feudal? Yo puse que el rol que ocupaba la burguesía era el de controlar el poder económico junto a la nobleza y el clero, y que era a través de la actividad comercial y financiera. Perfecto.
esa era la actividad a la que se realizaba. Lo que podríamos agregar era que era una actividad urbana, que vivía en la ciudad, que estaba fuera del sistema rural. Profe, Sí, sí. yo había puesto que con la nueva política de cerramientos, los campos abiertos desaparecieron y se comienza a organizar una mayor producción, digamos. Los campesinos son expulsados y como que tenían dos opciones, de vivir de la delincuencia o vender su fuerza de trabajo. Ujú, Entonces ahí es como que empieza todo lo que es la burocracia. ujú, sí. Perdón, la burguesía. La burguesía. Igualmente la burguesía ¿Tiene que existía ver? más, la burguesía existía más allá de la existencia del campesinado. La burguesía va a consolidar su poder cuando esos campesinos se conviertan en mano de obra de la burguesía. Yo lo que agregaría a tu respuesta es que esos campesinos pasan a formar parte de la mano de obra de las fábricas de estos burgueses. Pero está muy bien. Gracias, profe. Lo que aclaraste, no, de nada. Y muy bien, Linda, tu respuesta. Está bien esta referencia a las actividades económicas, porque eso es lo que le va a dar ese poder económico inicial al que hacías referencia. Y la última pregunta de este texto es establecer diferencias entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Acá había un poquito de trampa porque en el texto tienen una descripción muy clara del modo de producción feudal, pero no tienen una descripción del modo de producción capitalista. Lo sacamos a partir de los textos que vienen después. ¿Qué pudieron responder en esta última pregunta? Yo puse que el modo feudal fue uno de los modos de organización de la producción existente y que se basaba en un poder político descentralizado y el poder lo tenían los señores feudales. Y en el modo capitalista, que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la producción de bienes de capital y consumo de bienes de una economía basada en el mercado. Bien, bien, está muy bien tu descripción, María. Yo lo que agregaría es la clase dominante en el modo de producción capitalista. Que así como en el modo de producción feudal la clase dominante es la nobleza, como vos nombrabas, en el modo de producción capitalista la clase dominante es la burguesa, o la burguesía. Después, está muy bien. Yo la diferencia más clara que encontré, porque las demás medio que me complicaron, era que el sistema feudal estaba hecho como para el uso, para el consumo, por así decir, y el capitalista para el mercado, para vender. Bien, para el intercambio, para el mercado, sí. Exactamente, la más clara que tuve de todas las diferencias. Sí, 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 está muy bien la mención esa. Porque ahí en el mercado es donde surge el excedente, que es lo que caracteriza al sistema capitalista. Yo les sumé otra cosa. A ver. Sí, a ver, estás muteada, Lorena. Le sumé lo de, por ejemplo, lo de la movilidad de los trenes. Eso agilizaba también el... Ah, está bueno eso, sí. A ver, ¿cómo lo redactaste? Después lo de la mano de obra. Sí. Sí. Lo de los trenes. Lo de la está mano de bueno. obra también. Uh-huh. Sí, lo de los trenes, lo de la mano de obra, que trabajaban, digamos, los niños y las mujeres, lo de la mayor producción a mayor escala, digamos. Sí. Todo esto lo dentro del del mercado, capitalismo. que no solamente era interno en el feudal, sino que en el capitalismo se usó de las dos maneras, mercado interno y externo. Bien, bien. De lo que es la diferencia, digamos. Sí. Sí, está bueno. No sé, como que lo fui agregando cosas. Está muy bien, sí. Esto último está muy bien, agregarlo y diferenciarlo. El tema de las comunicaciones, el tema del trabajo, el tema de los mercados, la importancia de los mercados. Bien, buenísimo. Profe, te hago una consulta. Sí, Mónica. Yo no sé si lo interpreté bien. Yo también lo que puse fue que en la época de los feudales, los campesinos, los que producían, tenían sus propias herramientas. ¿Sí? Era más como un trabajo manual. Cuando vino el capitalismo, serían los burgueses los que tenían el poder, compraron las máquinas y tomaron a los obreros. Ya la fuerza de trabajo, ¿sí? Se convirtió en empleados, ¿sí? Del capitalismo. No sé si está bien el concepto.
Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Y seguimos agregando ítems como para poner diferencias. Está muy bien, sí. Sobre todo pensándolo desde el punto de vista del trabajo. Sí, 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 porque en el feudalismo tenemos al artesano o al campesino que son dueños de sus medios de producción, y en el sistema capitalista el trabajador no es dueño de sus medios de producción. El que trabaja en Ford o en Sebel o en Volkswagen o en cualquier automotriz no es dueño de esas máquinas. Va y vende su fuerza de trabajo nada más. Bien. ¿Algo más para agregar? Profe, ¿No? perdón que lo corte, pero a mí ya se me apaga el celular, le aviso por el presente, soy Barrera, no sé si vio Sí, sí, por sí, el te chat. había leído en el chat. Así Ah, genial, que, genial. Por las sí, dudas. dale, Gracias. dale, no hay problema. Vamos ahora con este texto, entonces ya está, el de los autores varios. Vamos con el texto de Hobsbawm, que tocaba H y L. La primera pregunta dice, ¿cuáles fueron las condiciones que tuvo Gran Bretaña para desarrollar una nueva forma de producción? La 2, ¿cómo se relacionan los mercados interno y externo en Gran Bretaña? La 3, ¿qué rol cumplió la tecnología en la revolución industrial? Y la cuarta, ¿cuál fue el papel del gobierno británico en el proceso revolucionario? Vamos a la primera, que sería cuáles fueron las condiciones para desarrollar esta nueva forma de producción. A ver quién pudo responder a esto. Yo sé que fueron varios hechos los condicionamientos, un conjunto de situaciones que permitieron esta gran expansión, tanto de decisiones político-económicas, surgimiento de nuevas tecnologías, nuevas manufacturas, nuevas fuentes energéticas, además de la llegada de inmigrantes que alquilaban esa fuerza de trabajo, y le agregué esto que habían mencionado antes del darwinismo social, ¿no? De las clases sociales dominantes como una explicación eh, de la naturaleza en lo social. Eso Bien. lo agregué recién. Bueno. Bien, 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 bien. Está muy bien, Joaquín. Sí, la idea es que podamos ir completando las respuestas con lo que dicen otros compañeros, inclusive de otros textos. Está muy bien. Yo a tu respuesta agregaría el rol del Estado, porque el Estado va a volverse proteccionista, porque además el Estado va a aprobar determinadas leyes que acompañen este proceso, y quizás desarrollaría esto que mencionás. ¿Sí? Cuando hablas de la tecnología, por ejemplo, ejemplificar, o el tipo de energía. Por ejemplo, lo del gobierno lo puse en la respuesta 4, que habla del papel del gobierno, de las nuevas tecnologías agregué hornos y máquinas de vapor, manufacturas, por ejemplo, el acero, y en nuevas fuentes energéticas el carbón. Perfecto, está muy bien. Perfecto, está muy bien esta respuesta. Vamos con la segunda, que sería ¿cómo se relacionan los mercados interno y externo en Gran Bretaña? A ver quién pudo responder a esa. ¿Qué rol cumpliría el mercado externo en Gran Bretaña? No todos los países tienen mercado externo. Mercado interno tienen todos, de acuerdo también a cómo su población puede consumir, pero digamos es una cuestión material. Están en un lugar y en ese lugar pueden vender. ¿Qué pasa con el externo? Yo puse que el mercado interno logró abastecerse cuando se implementaron los trenes, el algodón se empezó a manufacturar, y dentro de lo que se podía exportar, Gran Bretaña tenía una flota enorme de barcos para poder llevarlo a cabo. Aparte del proteccionismo que implementaron, pero que hay una cita que dice que de 1750 a 1770 las exportaciones se multiplicaron por 10, y el 90% de esas exportaciones era de algodón. Bien, 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 bien. A ver, buenísima tu respuesta, no solamente porque respondes, sino porque además citas el texto. A ver, como decía antes, la idea es que podamos responder a la pregunta, pero con el sustento de los autores con los que estamos trabajando. El mercado externo, de acuerdo a lo que decía Joaquín, ¿se triplicó? ¿Cuánto decía? De 1750 a 1770 se multiplicó por 10, dice. Se multiplicó por 10. Se multiplica por 10, entonces hace una diferencia inmensa. Es por eso que Gran Bretaña se convierte en determinado momento en el taller del mundo.
que puede empezar a exportar su producción. Es por eso que pasa la revolución industrial en Gran Bretaña y no pasa ni en Alemania, ni en Francia, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Argentina. Las condiciones de las que hablábamos en la primera pregunta se van a relacionar también con esta segunda pregunta, donde el mercado externo tiene un peso enorme, porque cuando copen el mercado interno, cuando ya se haya vendido todo lo que se podía vender adentro, van a empezar a exportar. Eso también la va a colocar en ese rol, en ese rol de potencia colonial. ¿Qué decías, Joaquín? No, que inclusive dice que aparecen sustitutos para esas telas por ahí que se importaban. Entonces aún más, tenés más para poder ofrecer. Totalmente. Es a partir del manejo del mercado que le va a permitir a Gran Bretaña justamente estar en las mejores condiciones para desarrollar esta revolución, que la va a tener, como decía, como taller del mundo hasta que se empiecen a industrializar otros países. Va a ser un siglo largo en el que Gran Bretaña va a ser la única proveedora de bienes industrializados. Eso va a ser una diferencia enorme. Bueno, hasta la Primera Guerra Mundial la va a colocar como la potencia indiscutida a nivel mundial. Su flota tiene un rol clave en este sentido, y como decía recién, se convierte en una potencia colonial, porque ya no es que solamente exporta a otros países, le vende a otros países, sino que sale a la conquista de otros países para adquirir de esos países la materia prima necesaria y para tener mercados controlados. Fíjense también cómo en el país donde surge el liberalismo como ideología económica o ideología política que habla de la libertad del mercado, frente a la necesidad de expandir la industria, no hay libertad de mercado posible y el Estado interviene y aplica barreras aduaneras y tarifas, etcétera, etcétera. Bien, nos quedan dos preguntitas del texto de Hobsbawm. La tercera es, ¿qué rol cumplió la tecnología en la revolución industrial? Un poco lo que yo le marcaba a Joaquín que podía haber puesto en la primera, pero que obviamente se responde en la tercera, como lo del gobierno en la cuarta. ¿Qué pudieron? A ver, ¿alguien más, además del compañero, que haya podido responder a esta tercera pregunta respecto al rol de la tecnología? ¿O de qué manera ejemplifica? Hobsbawm ejemplifica, menciona en un momento. ¿Quieren que busco el texto? Hace referencia a las máquinas, la spinning jenny, la water frame, la spinning, la mule, máquina de vapor, la necesidad de que exista el carbón y el hierro, digamos. Describe también a la tecnología de una manera específica. ¿Alguien encontró esto en el texto? ¿De qué manera describe esta primera tecnología? Fácil de implementar, que requería pocos conocimientos. Exactamente. Textualmente la describe como técnicamente primitiva. Y si uno lo piensa, es una máquina de vapor que está moviendo una máquina de coser. No tiene mucha tecnología. La tecnología va a venir con la segunda revolución industrial, cuando se industrializa Alemania, cuando se industrialicen los Estados Unidos, digamos, cuando ahí ya la ciencia y la técnica, en el marco del positivismo, estén en función del desarrollo económico. Piensen que va a haber una nueva forma de energía, que es la electricidad, hacia fines del siglo XIX, digamos, se desarrollan los autos. Es una tecnología muy superior a esta primera tecnología que desarrolla Gran Bretaña. Y respecto a la última pregunta, es el papel jugado por el gobierno británico. ¿Qué medidas aprobaron? Algunas ya las mencionamos recién con Joaquín, pero ¿cuáles son esas medidas que se mencionaron? ¿O qué hizo el gobierno en favor de la revolución industrial? ¿No lo encontraron eso? Yo agregué el proteccionismo, la manufactura que venía de la India, la facilidad de exportación, que permitía la expansión mucho más rápido, pero también después de la crisis de la revolución del 38, el Estado permanece ausente. Bien,
Y Bien, eso bien. como que conduce a la sociedad a reclamar por sus derechos. A una cuestión social, a un descontento social. Bien. Agregaría nada más, que está muy bien tu respuesta, la presencia de industriales en el Parlamento. Es importante porque ellos son los que van a de alguna manera impulsar ciertas medidas que apoyen el desarrollo industrial, como por ejemplo el proteccionismo. Pero bien. Entonces el Parlamento como que apoya la industrialización, ¿cómo es? Claro, en el Parlamento se van a impulsar leyes o normativas que protejan a la producción nacional con el proteccionismo, etc. Todas estas medidas no es que las toma el rey, sino que las toma el Parlamento, donde van a tener representación los industriales. Profe, Sí. yo lo vi, no sé si está bien agregarlo, pero no sé, me sonó un Estado nacional moderno, ¿puede ser? ¿Estado nacional? Moderno. Sí, son estados nacionales modernos, sí. Ah, Sí. ok, lo relacioné con eso, perdón, la forma, le digo cómo lo definí, Dale. la forma excluyente en el que se va formando la clase burguesa, digamos, lo vi así. Es un poder policíaco y jurídico, es más fuerte, es controlador, es más controlador que en los antiguos regímenes. En un contexto de desarrollo del imperialismo. Después también describí cómo es una tecnología de control nueva. Sí, es como que mecanizando al cuerpo, que sería el individuo, controlan los movimientos, digamos, con todas las normas nuevas que van a regir, digamos, debido a la nueva tecnología, la revolución y todo. Sí. Bien. Lo describí así, no sé si está bien asociarlo con las medidas. Está muy bien. Está muy bien el aporte. Sí, porque va en sintonía con esta forma de dominación burguesa, que tiene que ver también con la dominación al interior de la fábrica, y que tiene que ver con la dominación desde el Estado. Está muy bien lo que aportaste, Jenny, gracias. Bien, vamos a los últimos textos que ya nos quedan 3 nada más, con el de Botticelli. El de Botticelli lo tenían que responder M y N. La primera pregunta es: ¿qué representa la escena de la cadena de montaje en la película de Chaplin? ¿Cómo interpretarían Adam Smith y Karl Marx la película Tiempos Modernos? ¿De qué manera cambia la concepción del trabajo entre la Edad Media y la Edad Moderna? Y vincula el concepto de alienación o lucha de clases con el argumento de la película, del film. La primera, entonces: ¿qué representa la escena de la cadena de montaje en la película de Chaplin? A ver quién pudo responder a esa. Yo respondí la 1, profe, no sé si está bien igual. Dale. Representa un ejemplo de crítica social en la cual se muestra la realidad con la ficción, para en sí tomarlo con humor, en la cual nos permite criticar la racionalidad capitalista y su marginalidad. Se ve el modo de producción que se centra en la acumulación privada y causa un enojo colectivo. Bien, está muy bien. Yo lo que le agregaría es un poco de descripción de la escena. En la cadena de montaje, ¿qué hace el actor casi convertido en un autómata, en un robot? Profe. Sí. A ver, Joana. Bueno, no es mi texto, pero al ver la película, por ejemplo, se ve cómo trabaja, no tiene descanso, prácticamente sale 2 segundos y vuelve, sigue haciendo el mismo movimiento todo el tiempo por trabajar tanto. Es eso más o menos. Sí, bien. Profe, bien. en el texto dice que es absorbido por la línea de montaje y Chaplin se siente una pieza más. Bien, se convierte en una pieza más, es absorbido como por la cadena de montaje, dice el texto de Botticelli. Podemos decir que la metáfora es que forma parte de la máquina, de alguna manera, y tiene que trabajar al ritmo de la máquina. Pierde esa autonomía que nosotros encontrábamos en los trabajadores en la Edad Media, por ejemplo. Está muy bien, yo creo que entre lo que
fueron aportando, se completa la respuesta. Yo puse otra cosa, algo A más. ver, a ver. Que representa la forma de diseñar tareas cada vez más específicas y más repetitivas para encontrar la mejor manera de hacer más en menos tiempo. Y que con su desplazamiento automático e inexorable de la máquina, de la cinta, acerca al objeto de trabajo, lo sitúa al alcance de las manos del hombre y de manera casi simultánea lo aleja, lo lleva lejos del sujeto y lo sustrae de su ámbito de acción. Perfecto, está muy bien porque ampliás y desarrollás esto de los movimientos repetitivos, del movimiento casi autómata del actor. Muy bien, Nerina, está muy bien tu aporte. Bien, vamos con la segunda pregunta, que era cómo interpretarían. Recuerden que el texto de Botticelli hacía un repaso por cómo verían los autores clásicos a la película Tiempos Modernos. Acá la idea es que pudieran hacer una especie de debate entre, obviamente, Smith y Marx, que son los que tendrían las visiones más contrapuestas. ¿Qué pudieron indicar de cada uno de estos autores? Profe, le hago una consulta Sí. con la anterior pregunta, porque, bueno, justo a mí no me tocó eso. Yo estaba leyendo los de modo producción y, bueno, escuchando, siento que se puede relacionar con el modo capitalista y los modos de producción que me tocó en mi texto. ¿Puede ser? Sí que se puede. Se trabó. Ah, ok, ok. Porque me parecían, hay cosas muy similares, entonces yo, bueno, por lo que ustedes decían al principio de la clase, que se pueden relacionar textos, bueno, en este caso sería uno de esos. Sí. Esperen que se me tildó un poquito la máquina, ahí me parece que está volviendo. Ahí está. ¿Se escucha bien? Buenísimo. Sí, Alexis, se puede relacionar absolutamente con el texto de los modos de producción, porque de alguna manera uno ve en la película de qué manera se plasma en la realidad, de qué manera se plasma en la fábrica ese modo de producción capitalista. Sí, totalmente, se puede hacer. No, justo se me había tildado cuando estabas preguntando. ¿Está respondida o te quedás con alguna duda? Alexis. No, profe, está bien, sí, perdón. Buenísimo. Sí, claro. Bien, decía, la idea era tratar de contraponer las dos opiniones de Marx y de Smith respecto a la película. ¿Pudieron, aunque sea marcarlo en el texto, sacar dos líneas, a ver? Sí, yo puse que Smith considera que el hombre pasa a formar parte de la sociedad cuando adquiere el rol de trabajador. Bien. Sí, lo ve como algo positivo, ve la incorporación del hombre a cumplir Pero una función. desde el lado más, perdón, No, desde el está lado más de la economía. Ujú. Sí, totalmente. Pasa a formar parte del mercado, por decirlo de alguna manera. Bien. Y creo que Marta, ¿querías decir algo? Sí, no, era casi lo mismo que dijo usted, que Adam Smith lo ve como algo positivo a esto, pero que reprueba a los huelguistas por el simple hecho de que no puede entender cómo pueden hacer huelgas por algo que les da de comer, por decirlo así. Totalmente, es crítico de las acciones, sí. Claro, y sin embargo Karl Marx dice todo lo contrario, lo ve como algo negativo, porque dice que para él solo podría entenderse como la completa realización de la alienación humana, que es Bien. que el obrero se separa de lo que produce. Totalmente. Está buenísima la incorporación del concepto de alienación, y vemos cómo, desde el punto de vista de Marx, es una situación en la cual personas explotan a otras personas. Digamos, él no puede ver nada positivo, y en todo caso podemos trazar otra diferencia con respecto a la visión de la huelga,
porque la vería como algo positivo de última, porque sería la formación de la conciencia de clase de los trabajadores para poder enfrentar su situación material. Voy a hacer un paréntesis respecto a la forma de pensamiento de Marx, que calculo que en los videos lo vieron, lo explican, Stan Rider creo que lo explica, que tiene que ver con este materialismo histórico al que adhiere Marx. Marx, su forma de pensamiento, su forma de interpretación de la realidad se suele definir como materialismo histórico, histórico porque hace referencia a la historia, y él, ustedes fíjense que cuando desarrolla el concepto de modo de producción, lo ve a lo largo de la historia, cuando explica al capitalismo lo explica desde su origen, por ende se remite a la historia, y es materialista porque justamente le da preponderancia al lugar material que ocupan los seres humanos dentro de la sociedad. Él considera que lo material es lo que condiciona a la sociedad. Si toda la sociedad fuera un edificio, lo material, lo concreto desde el punto de vista de la producción, del dinero, de la riqueza, de si uno es rico o pobre, todo eso tiene que ver justamente con la base o la estructura del edificio. Y todo lo demás, la política, la cultura, las relaciones sociales, tienen que ver con la superestructura, es superestructural, está condicionado por la materialidad. La materialidad es la clase a la que pertenece cada persona. Por eso, con Engels escriben que la lucha de clases es el motor de la humanidad, porque justamente tu lugar como clase dentro de una clase social define cómo pensás, cómo actuás, qué haces y qué no haces. ¿Se entiende esto? ¿Es claro? Ok. Vamos con la última preguntita. Muy bien, con este texto han trabajado muy bien. Vincule el concepto... No, perdón. ¿De qué manera cambia la concepción del trabajo entre la Edad Media y la Edad Moderna? Esto se puede responder muy cortito porque es bastante fácil. ¿De qué manera cambia? ¿Cómo se veía el trabajo en la Edad Media y cómo se lo empieza a ver en la Edad Moderna? En la Edad Media más por sobrevivir, y la Edad Moderna es más una persecución de la forma de realización personal. Bien, bien, bien. Es algo que hay que hacer sí o sí, digamos, y que no tiene una concepción positiva porque las actividades positivas tenían que ver con otras actividades distintas al trabajo. Muy bien. Y en la Edad Moderna tiene que ver con un poco la concepción que nos llega a nuestra sociedad, la realización personal. ¿Sí? Esta cuestión de trabajar, porque el trabajo tiene que ver con determinada moral, con determinado orden. Perfecto. ¿Alguien puso algo más? Si no, pasamos a la segunda pregunta, a la última, que es: vincule el concepto de alienación o lucha de clases, cualquiera de los dos, con el argumento de la película, del film. ¿De qué manera se ve, se expresa la alienación? Un poco la mencionamos cuando hablábamos de la cadena de montaje con lo de la máquina. O la lucha de clases. ¿Cómo se ven esos conceptos en la película? A ver cómo lo vieron ustedes. Que pudieron responder en esta última pregunta. Profe, ¿puedo leer lo que puse? Dale. También podríamos vincular estos momentos con la alienación de Marx, en la cual el hombre se siente ajeno al producto de su trabajo, en el cual crea un mundo de mercancía, la cual no le pertenece a él. Bien, bien, está perfecto. Mariano, muy buena cita. Bien, bien. Con la lucha de clases podríamos decir que se expresa en el enfrentamiento entre los trabajadores cuando van a la huelga, o los trabajadores y la policía, o los trabajadores y el desempleo, que los lleva inclusive a la delincuencia, a la escena del robo, cuando Chaplin está trabajando en ese lugar donde se venden cosas, digamos. Hay toda una situación en la cual la lucha de clases atraviesa, es la lucha entre las distintas clases y también, de alguna manera, la lucha de los dominados por sobrevivir y por tener dignidad en este sistema. Y nos quedan los últimos, ahora sí, dos textos. El de Wolf, tenían que responder la P y la R. Las preguntas son: ¿por qué el hombre es un animal económico? ¿Qué es la plusvalía? ¿Cuál es la importancia de la propiedad privada en el sistema capitalista? Y definir el concepto de modo de producción. A ver, ¿quién quiere responder a la primera, que es ¿por qué el hombre es un animal económico?
Profe, el hombre, Sí. ¿me escuchás? Estás tildado. Sí. Ahora te veo, Te escucho bien, ¿eh? Bueno, dale. Dale. El hombre es un animal económico porque desde que nace trabaja para construir una sociedad. Es lo que yo entiendo, o sea, de todo lo que leí. Siempre está trabajando para modificarla y para poder hacer uso de esa, o sea, uso no, para pertenecer a esa sociedad. Y bueno, según el texto también te puse, ¿no? Dos citas. El trabajo es siempre trabajo social, reproduce los vínculos materiales e ideacionales de la sociedad humana. Y bueno, hay otros más también, ¿no? No sé si querés te los leo, pero bueno, son 2 o 3 citas que si yo me dejás, yo pongo todo el libro. ¿Sí? Pero bueno, yo lo entiendo eso como no, está muy es bien. un trabajo social, es económico porque trabaja siempre para la sociedad, para transformarla y para acondicionarla a su gusto. Sí. Sí. Y parte la definición de esto que explica al principio Wolf, de que el hombre se relaciona con la naturaleza y con la sociedad, tiene esta doble aspecto, y en el sentido económico justamente tiene que ver con las relaciones que va a establecer para conseguir su sustento, para producir, para transformar esta naturaleza a través del concepto de trabajo. Digamos, trabajo es indisoluble, como vos bien decís, del concepto de hombre económico. Bien, muy bien. Vamos con la segunda. La segunda pregunta decía, ¿qué es la plusvalía? En el texto Wolf lo explica como excedente. ¿Qué sería la plusvalía o el excedente? ¿Patricia o alguien más? Quien quiera responder. A ver, Gonzalo, y después Laura. Bueno. Yo puse que la plusvalía es el excedente no pagado que genera el obrero, al cual se lo queda el propietario o el capitalista. Perfecto. Que acrecenta esa plusvalía, por ejemplo, extendiendo las jornadas laborales, incorporando siempre nuevas tecnologías, maximiza recursos y mantiene los sueldos bajos. Bien. Está muy bien, Gonzalo. Muy buena respuesta. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la película, cuando el empresario aumenta la velocidad de la cadena de montaje, lo que está haciendo es aumentar la plusvalía, porque el trabajador va a producir muchos más bienes, que son los que se va a quedar justamente el propietario de los medios de producción. Laura, ¿querés leer esa o la que viene? ¿Y pudiste hacer la que viene? La de propiedad privada. Sí. Sí, espero que esté bien. Dale, espera que leo la pregunta y lees la respuesta. ¿Cuál es la importancia de la propiedad privada en el sistema capitalista? Puse, el concepto de propiedad privada ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, la propiedad privada surgió como la forma predominante de propiedad en el ámbito de producción y de las tierras, desplazando a la propiedad feudal, a los gremios y a la producción de artesanos. En la propiedad de las herramientas de producción por parte de los trabajadores individuales o gremios de artesanos. No sé si está bien tu concepto. Bien. Como evolución histórica está buena porque además marca que no existió siempre. Muchas veces nosotros tenemos la falsa idea de que la propiedad privada existió siempre. En realidad acompaña a este sistema. Antes existían otras formas de propiedad, como podía ser la propiedad feudal o la propiedad comunal, en la que un campo era propiedad de todos los que vivían ahí, pero nadie era propietario específico, digamos. De hecho, cuando... Profe, sí. yo puse que la propiedad privada sostiene el capitalismo. Bien. Que aquellos que poseen la riqueza son los que la pueden adquirir los medios de producción y por ende negar el acceso o darlo solo bajo sus propias condiciones a quienes estén dispuestos a pagar los precios físicos o emocionales. Aquellos a quienes se les niega deben acercarse y acatar esas condiciones que ponen quienes poseen esos medios de producción. Perfecto, está muy bien. Sí, porque además es lo que marca la diferencia entre clases. Pueden existir clases porque hay propiedad privada. De hecho, lo que plantea Marx, esto que yo les decía en la primera parte de la clase, que Marx plantea cosas de acá a futuro, es que si desaparecen las clases, desaparece la explotación. Más allá de que pase o no, es una realidad eso, porque mientras exista diferencia en la propiedad privada, va a existir alguien dominante y alguien dominado. Bien, está muy bien tu aporte, Solana, gracias.
Y finalmente, definir el concepto de modo de producción. ¿Qué sería un modo de producción? ¿Cómo pudieron definirlo? ¿Puede ser el modo capitalista? El modo capitalista es uno de los tantos modos de producción, pero en un sentido más genérico. ¿Qué sería un modo de producción? Que Marx se refiere al modo de producción históricamente como los individuos organizan cómo organizan su producción. Bien, bien, tiene que ver con con cierta relación, que va por lo que dice Gonzalo. Patricia, ¿querías decir algo, preguntar algo? No, que yo puse que es la relación laboral entre los poderosos y los pobres u oprimidos para obtener beneficios. Y ahí puse un poquito, ¿no? El modelo esclavista, el feudal y el burgués, que es el hombre como cosa, el hombre como siervo y el hombre proletario. Bien, bien, bien. Se relaciona con lo que acaban de decir ustedes dos. Un modo de producción es la forma en la que se organiza la producción y en la que entran en relación los medios de producción con las relaciones sociales de producción. Parece un trabalengua. Es decir, la forma en la que con los medios que existen se producen los bienes y servicios de una sociedad. Profe, yo no sé el contexto. Sí, sí está bien. A ver, Laura. Marx adoptó el término de producción para designar este conjunto complejo de relaciones mutuamente dependientes entre naturaleza, trabajo social y organización social. Bien, 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 bien. Con otras palabras, va por ahí también. Es cómo se relacionan con los medios, cómo se relacionan con la naturaleza o con las materias primas, con los productos, y cómo se relacionan las personas entre sí, que por ahí va lo que decía hace un ratito Patricia, entre dominados y dominantes. Cada modo de producción tiene distintos medios de producción y tiene distintas formas de relación, pero siempre tenemos alguien que domina y un dominado. Bien. Y vamos a lo último, que sería, a ver, el último texto, el Manifiesto Comunista. ¿Cuál es la trayectoria de la burguesía en tanto clase social? Es decir, cuándo nace, qué hace y qué rol asume, qué pretenden afirmar con la expresión la lucha de clases es el motor de la historia, qué rol le asignan a la conquista de América y por qué afirman que la burguesía crea a su enterrador. Esta pregunta la tenían que responder S, T y B corta. Vamos con la primera. ¿Cuál es la trayectoria de la burguesía? A ver qué pudieron poner ahí. Voluntarios, voluntarias. Profe, yo lo que más o menos puse fue que la burguesía como que fue desplazando y fumando a las clases heredadas de la Edad Media, degrada los lazos del hambre con el feudalismo, que no deja en pie más vínculos del interés escueto, del dinero constante, enterró la dignidad personal bajo el dinero, sustituyó una región de explotación y la burguesía, no, y eso, más o menos. Más o menos no sé, no me quedó muy claro cuándo nació a mí. Pero no sé Bien, si bueno, eso lo tenemos en el manifiesto. En el manifiesto comunista habla de que la burguesía es un producto del feudalismo. Está ahí, está en la sociedad feudal. De hecho, construye la sociedad burguesa, la burguesía, sobre las ruinas, dicen Marx y Engels, del feudalismo. Entonces es una clase que nace en ese contexto, que adopta, como decíamos al principio de la clase, un rol revolucionario, un rol de tratar de modificar las estructuras sociales, se dedica al comercio, se va a enriquecer, va a haber una acumulación de capital a partir de su participación en el comercio, y finalmente se va a consolidar como la clase dominante una vez que logre desalojar del poder, esto que vos mencionabas recién, a los que mandaban antes. ¿Sí? ¿Va bien por ahí? Profe, hay una parte en el texto que dice que es producto de un proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas en el régimen de cambio y de producción. Perfecto, está muy bien, me estaba olvidando de eso. Es un producto histórico.
tiene que ver con todas estas transformaciones que se van dando, y esto que decíamos de la acumulación, es esto que leía recién Melina, cómo en el comercio, en la actividad comercial y productiva, van a ir acumulando plata, y con esa plata pueden pegar el salto del comercio a la industria, y se convierten en los propietarios de estas primeras industrias. Bien. Vamos con la pregunta... ¿qué pretenden afirmar con la expresión la lucha de clases es el motor de la historia? Profe, yo puse, sí. esto es por el gran movimiento revolucionario por parte de los proletariados hacia los burgueses. Allí comenzó una nueva doctrina económica, política y social llamada comunismo. Por primera vez en la historia, la clase con menos poder adquisitivo se hizo hacer escuchar mediante protestas. Marx cita en el Manifiesto Comunista diciendo: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esto es porque la burguesía ha creado nuevas clases, nuevas condiciones de opresión y nuevas modalidades de lucha. Está muy bien, Victoria. Yo agregaría esto que en las otras sociedades antiguas también hubo lucha de clases. Claro, de hecho, profe. la lucha de clases, sí. ¿Ellos tienen que matarlo? Claro, yo puse otra cosa. A ver, ¿lo Lucas. digo? Bueno. No, que esa frase explica que todos los periodos históricos tuvieron influencia en la lucha de clases, porque representa la histórica disputa entre una clase dominante y otra clase dominada. Y que, bueno, cada proceso de cambio de revolución social tuvo esta disputa, y un ejemplo está en el primer párrafo de Burgueses y Proletarios, donde dice: libres esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, etc. En una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, siempre empeñados en una lucha ininterrumpida. O sea, los nombres pueden ir variando, pero siempre es una parte oprimida sobre una que oprime. Exactamente, y ahí iba, así que gracias, porque de alguna manera con esto podríamos cerrar esta respuesta. Tiene que ver con la conciencia que quieren generar y despertar en los proletarios, como decía la compañera, pero además hace referencia a toda la historia, porque no es que solo la lucha de clases se da en el modo de producción capitalista, se da en el feudalismo, se da en el modo de producción esclavista, etc. Y lo vemos a partir de la enumeración que hace muy bien Lucas. Bien, vamos con la tercera, ya estamos terminando. ¿Qué rol le asigna a la conquista de América? Esto se puede responder recontra concreta, porque en una partecita el manifiesto habla de la conquista de América. ¿Y qué dice? ¿Qué encontraron ahí? A ver. Bueno, yo anoté que la conquista de América como que le da nuevos horizontes, e imprime nuevos impulsos a la burguesía, incrementando el incremento de los medios de cambio, le da al comercio, a la navegación, a la industria un empuje jamás conocido, y así atizar al elemento revolucionario. Perfecto. Elemento revolucionario que se escondía en el seno de la sociedad feudal. Eso lo Bien. Amplía de alguna manera las fronteras que conocía. Como bien dice el compañero, le da nuevos horizontes, posibilidades de más comercio, de mayor acumulación, de conquista de tierras, de incorporación de más gente a los mercados. Amplía, digamos que cumple un rol central en ese sentido. Y nos quedaría la última pregunta. A ver, esperen que al PDF que tengo acá en la compu. Sería: ¿por qué afirman que la burguesía crea a su enterrador? Esto ya sobre el final de la partecita que tenían que leer. Se costó con ella al final, ¿no? Porque la burguesía crea a su propio enterrador. Profe. Sí. Yo puse porque se entiende que las condiciones de opresión que impone la burguesía por sobre el proletariado generará la disconformidad de este último, y que al unirse descubrirán el poder de acción que tienen y serán quienes despojen a los burgueses de su posición de privilegio. Por esta razón, Marx argumentaba que el capitalismo tenía que expandirse por todo el mundo para que ante la inminente unión proletariada se vea despojado de su primacía como función económica. Perfecto, también perfecta respuesta. No solamente, yo agregaría, porque en las condiciones de explotación los trabajadores van a terminar rebelándose, sino porque además, dadas la forma de producción, los ponen a todos juntos. Al estar todos juntos, comparten inclusive un mismo espacio.
Y de hecho vemos que con el paso del tiempo, esos trabajadores que simplemente eran trabajadores, se dan cuenta que son trabajadores, porque están trabajando codo a codo uno con el otro, y bueno, ahí el cierre del manifiesto, no en la parte que tenían que leer ustedes, sino de manera genérica, como dije en la primera parte, cierra con trabajadores del mundo, únanse, porque es la invitación de este texto político, de este manifiesto. Bien, ¿dudas, preguntas, o comentarios, o reflexiones? Gracias, Laura, por lo que me escribiste en el chat. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, si no hay dudas ni consulta, paso a tomar lista y ya los dejo en libertad. Previamente aclaro que la próxima clase tenemos que leer el texto de Oslak. Ya pasamos a otra unidad, estamos en una unidad distinta, en la que empezamos a hablar de América Latina, en la que empezamos a hablar de la Argentina, pero siempre desde una mirada histórica, sociológica, etc. El próximo lunes 3 de mayo a las 18 nos encontramos. Consulta, aprovechando que estamos todos todavía. Gracias, Lorena. ¿Les gustó esta dinámica de trabajo? Que yo capaz les tiro unas preguntas, les Está doy un buena, tiempo está buena. y las corregimos. Está buena porque nos obliga. Está buena porque nos obliga. Buena porque nos sacamos dudas. Chicos de rigor. Bien, bien. No, Bueno, entonces si quieren... Aparte de escuchar al otro compañero es como que nos suma a nosotros, nos enriquece. Sí, Está bueno, tal porque cual, uno tiene su eso propia está- opinión, o lo lee y lo ve de una manera, y el escuchar al otro es como que vas conceptualizando más datos. En digamos. todos los capítulos la orden es que Tommy tiene que morir y por alguna puta razón el tipo nunca muere. Es como John Wick. Tal cual. Además, nos está faltando esto que se da en el aula. Esto naturalmente en el aula se da, pero bueno, acá en... Yo creo que Ya- un buen ya final, terminamos. para la película. Y sí, ¿Sí? la película iba a la Bueno, les decía entonces, si les parece esta forma de trabajo, si quieren, las próximas clases las organizamos así, con un ratito en el que les doy una guía sobre el texto que estamos trabajando, lo trabajan, nos conectamos y hacemos una especie de corrección. Así ya también vamos trabajando texto por texto con una guía y ya no les tengo que dar todos los textos juntos. Yo lo que les recomendaría es que socialicen sus respuestas, ya que algunos hicieron la de un texto y otros la del otro, no, ya lo iban a hacer, pero la idea es que puedan, que ayuda más a la hora de responder el parcial. Les decía entonces, el próximo lunes nos vemos a las 18 con el texto de Oslak. Si quieren, preparo una primera parte en la que expongo, después les doy una guía sobre el texto y hacemos este mismo ejercicio, que obviamente va a ser más corto porque hay menos preguntas para responder. Tomo lista y ya los dejo y las dejo en libertad. Acevedo. Presente. Ahí.